Seguiremos con la serie acerca de evangelización. El tema de nuestro mensaje de hoy es el papel del Espíritu Santo y el del hermano. ¿Amén? Muchos creyentes cometen un error que hasta yo cometí cuando me convertí a Cristo, ¿no? En los primeros tiempos de conversión, al evangelizar a las personas, yo cometí el error que es de que no solamente yo le hablaba de Jesús a las personas, sino que yo intentaba convencerles. ¿Amén? A mis familiares, a mis amigos, a los compañeros en el colegio. Yo no solamente les hablaba de Jesús, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús salva y quiere salvar a las personas, sino que yo intentaba convencer a las personas de esto, ¿no? Y esto es un error, amén, porque no es mi tarea convencer a las personas. Y en esto de intentar convencer a las personas, hay muchos trucos, amén, que la gente usa. Y también usan técnicas, ¿no?, para poder convencer a las personas. Muchos de ellos, por ejemplo, usan la técnica de amenazar a la gente con la posibilidad de que Dios enviará una maldición a su vida si la persona pues no se entrega a Cristo. Y esto no es bueno, ¿por qué? Porque esto, al en vez de ayudar, muchas veces solo estorba. ¿Por qué? Porque la persona cierra su corazón, ¿vale? Y entonces deja de escuchar. A mí me pasó, una persona conocida, ¿no? No quiero decir quién es. Yo intentaba convencerle y le intentaba convencer de que tenía que dejar ciertas prácticas en su vida, porque si no, lo iba a perder todo, que Dios le iba a enviar una maldición. Y esto no está bien, no es correcto, hasta que más tarde entendí que esto solo aparta a las personas de Dios. Y fue realmente lo que pasó. Otras personas usan, por ejemplo, ¿no?, hablan que Dios les va a castigar. Si la persona no se entrega a Cristo, Dios te va a castigar. Y esto tampoco es bueno. Entonces, la verdad es la siguiente. Hay 3 personas involucradas en la evangelización. La primera persona es la persona a la que tenemos que, o la que queremos evangelizar. La segunda persona es el evangelista, o la persona que habla acerca de Jesús a la otra. ¿Vale? Aquí el evangelista, no estamos hablando del oficio del evangelista. Aunque Dios ha dado este don a la iglesia, es un oficio del ministerio el ser evangelista, pero todos nosotros estamos llamados a evangelizar. ¿Vale? Todos y cada uno de nosotros somos evangelistas en potencia. Y Jesús, Él nos comisionó a hacer eso. Él dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Y la tercera persona es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Él es el que tiene el papel de evangelizar, o sea, convencer, a la persona.
El papel del evangelista, o sea, el creyente evangelista, es solo apenas de sembrar semillas de salvación. Amén. La palabra es la semilla. Entonces nosotros tenemos que sembrar semillas de salvación. Versículos bíblicos que hablen acerca de salvación. Y el papel del Espíritu Santo es el de convencer a la persona. Si nosotros aprendemos a cooperar con el Espíritu Santo, tendremos muchísimos más resultados. Amén. Tenemos que cooperar con Él, colaborar con Él. Como he dicho antes, la palabra de Dios es como una semilla. Y el corazón de la persona es el suelo o la tierra. Amén. El corazón aquí se refiere al espíritu de la persona. No es el corazón este de carne que tenemos. Amén. Es el espíritu. Ahí es donde nosotros sembramos la semilla. Amén. Que es la palabra de Dios. Si el creyente hablare o sembrare semillas de salvación, entonces el Espíritu Santo convencerá a la persona de que la palabra que nosotros le estamos sembrando en el corazón de esta persona es la verdad. Amén. Podemos abrir, por favor, San Juan capítulo 14, el versículo 6. Juan 14, el versículo 6. San Juan capítulo 14, el versículo 6. ¿Alguien lo ha encontrado y quiere leer? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, esta es una semilla de salvación. Cuando nosotros evangelicemos a alguien, le podemos dar este versículo bíblico. Amén. Sembrar este versículo bíblico en su corazón. Decirle, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La persona a lo mejor argumentará, no, que hay otros caminos, hay otras formas también de que uno pueda ser salvo, no es solo a través de Jesús, puede argumentar, pero también hay otras religiones y tal. Pero este versículo, que es una semilla, entrará en su corazón. ¿Amén? Y a su tiempo dará sus frutos. Podemos abrir también Hechos capítulo 1. Hechos 1, del versículo 4 al 8. Yo voy a leer. Dice así: una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos,
y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Entonces Jesús, Él le dijo a sus discípulos que no salieran del lugar donde estaban hasta que fueron llenos, revestidos con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el secreto para que ellos fueran bien sucedidos, que tuvieran éxito en la evangelización, era solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo. Ellos tenían que cooperar, colaborar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él nos da la capacidad, la habilidad para dar testimonio de Jesús con efectividad. Así que en este proceso de evangelización necesitamos cooperar con el Espíritu Santo. Amén. Abramos también, por favor, San Marcos, capítulo 16, el versículo 20. Marcos 16, versículo 20. Dice así: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmado con muchas señales milagrosas lo que decían. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Dice que mientras ellos iban a predicar el Evangelio, dice que el Señor Jesucristo cooperaba con ellos. El Señor confirmaba la palabra con muchas señales. Amén. Jesús, Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando le hablamos de Jesús a una persona, testificar, dar testimonio significa que yo, de alguna manera, con la ayuda de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, Él va a confirmar su palabra. Si yo, por ejemplo, voy a hablarle de Jesús a una persona, que Jesús salva, que Jesús transforma, dice que Jesús, Él confirmará esta palabra. Si yo voy a hablar, por ejemplo, le voy a hablar a una persona de que Jesús sana, dice que Él confirmará la palabra. Testimonio es dar prueba de lo que yo estoy hablando es verdad. Amén. Y entonces el Señor, Él prometió que Él lo haría, que Él confirmaría la palabra con señales, prodigios y maravillas. Recapitulando, nosotros sembramos semillas de salvación. Amén. Cuando vamos a hablar de salvación, no sembramos semillas de sanidad. Tenemos que sembrar aquello que queremos recoger. Entonces el Espíritu Santo, Él hablará al corazón de la persona de día y de noche, convenciendo a la persona acerca de la verdad. Convenciendo a la persona de que lo que estamos diciendo es verdad y que funciona siempre. Amén. Entonces este es nuestro mensaje de hoy. Amén. No sé si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna duda sobre el tema, podemos aprovechar para aclarar alguna duda. Ha sido clara, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando ellos iban predicando la palabra, ¿cuáles fueron esos milagros que Jesús esas pruebas para que las personas a las que
ellos predicaban, para confirmar lo que ellos decían. Amén. Estos milagros nosotros podemos encontrar ahí mismo en Hechos, ¿vale? En Hechos no, perdón. En San Marcos. Miremos ahí San Marcos, capítulo 15, Marcos 15, 16. No, Marcos 16, 15, perdón. San Marcos 16, versículo 15. Acá vamos a leer el 17. El 17 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Entonces, ellos expulsaban a los demonios y los demonios salían de la gente. Imponían sus manos sobre los enfermos, ellos eran sanados. Si por cualquier motivo tomaban veneno o comían algo venenoso, dice que nada les pasaría. Hablar aquí en nuevos idiomas está hablando acerca de hablar en nuevas lenguas, hablar en lenguas. ¿Amén? Ellos serían bautizados en el Espíritu Santo y hablarían en lenguas. ¿Amén? Entonces estas son las señales. Vale, pero mi duda es que... Sí. Perdón, Bea. Que, claro, ellos hacían esas cosas pasaban, pero a día de hoy, esas cosas siguen pasando. Sí, siguen pasando. Amén. ¿Esos milagros siguen pasando? Sí, siguen pasando. Pero, ¿sabes dónde está el secreto? En la fe. Exactamente, dice. Entonces, no hay fe. Realmente nadie tiene tanta fe porque a día de hoy yo no sé, esas cosas no se ve que pasen mucho. Sí, pasan, siguen pasando. La gente es sanada, la gente es liberada, los demonios son expulsos. Sigue pasando. Pero el secreto está en que Jesús dijo, ¿no? En el versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Jesús aquí no está hablando acerca ni de los pastores, ni apóstoles, está hablando de los que creen. Entonces, si la persona no cree, esas señales no acompañarán tu vida. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír y el oír, o sea, tener un conocimiento de la palabra de Dios. Cuanto más tú escuches la palabra, cuanto más medites en la palabra, tu corazón se llenará de fe. Jesús también decía, ¿no? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, levántate y échate en el mar te obedecerá. O sea, se hará eso lo que dices. Entonces, no está hablando tanto de una cantidad de fe, ¿no? Pero está hablando de una calidad de fe. Dice que la semilla del grano de mostaza es la más pequeña de entre todas. Pero cuando se siembra la tierra, crece de tal manera que da cobijo a todos los animales. O sea, es un árbol tan grande, pero la semilla es tan pequeña. Entonces Jesús está diciendo que no hay que tener una tan grande fe, solo hay que tener fe, una cierta calidad de fe, para que las cosas funcionen. Pero perdón. Sí. Perdón. Vale.
Sí. En Marcos, ¿qué capítulo? Marcos capítulo 16, el versículo 15. Vale, perdonad. Es que vuelvo otra vez a lo de la palabra de Tania de hace unas 3 semanas o así, Sí. que habló de la rema. Sí. Entonces, claro, se supone que tiene que tener rema para que esas mujeres que se echaron al río para ir a escuchar la palabra, ellas tenían fe. Entonces, ¿por qué no les funcionó? Porque les faltaba la rema. Exacto. La rema es una palabra específica para una situación en concreto. ¿Vale? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Vale? Es una tentación que uno pueda cruzar un río en un día de una gran tempestad o un gran viento, o que el río esté desbordado. ¿Vale? Es una tentación. ¿Por qué? Porque tú sabes que te puedes morir. Es una tentación y es una fe también, demostración de fe. No, pero en este caso, tú no puedes tentar a Dios. A menos que Dios te diga, o sea, te dé una palabra rema. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de la tentación de Jesús en el desierto, el diablo le dijo, usó una palabra de Dios. Jesús era la persona que más fe tenía. El diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí abajo. Jesús podía hacer eso. Y el diablo le dijo, porque los ángeles te cogerán de la mano e impedirán que tú tropieces con tu pie en piedra. Y esto es verdad, porque los ángeles están a nuestro servicio. Pero Jesús no tenía una palabra rema de Dios diciéndole en aquel momento que él se tenía que lanzar de allí. Por eso Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo le pasó a estas mujeres. Ellas podían tener la fe que tuvieran, pero si Dios no les dio una palabra rema en aquella situación, entonces ellas estarían poniendo sus vidas en peligro. ¿Vale? Aquí tenemos que usar de sabiduría. Ahora, en este caso que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, esta es la palabra rema. Es una palabra específica de Jesús. Hay una promesa. O sea, aquellas mujeres no tenían una promesa clara de que ellas deberían de cruzar aquel río. Pero la promesa era que si tú tienes fe y dices que se mueva una montaña, la montaña se moverá. Sí, pero en este caso, yo no sé qué fe ellas tenían. O sea, no era una fe en la... Yo creo que a lo mejor no estaban aplicando esta fe en la palabra, en una promesa. Nuestra fe siempre tiene que estar basada en una promesa de Dios. ¿Vale? Tú no puedes aplicar, por ejemplo, yo puedo tener la fe que yo tenga, que yo quiera, ¿vale? Puedo tener la mayor fe del mundo, ¿no? Y yo le digo a Tania, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo no le gusto a ella, ¿vale? Ella no siente nada por mí, no quiere nada conmigo y le gusta a otra persona y quiere casarse con otra persona, ¿vale? Yo puedo poner mi fe en que yo me voy a casar con ella, pero si ella no quiere, ¿vale? Y no hay una promesa de parte de Dios que nos vamos a casar, no pasará. ¿Amén? Pero si hay una promesa de Dios, ella quiere, ella también tiene una promesa de Dios, yo también tengo una promesa de Dios, entonces funcionará. Porque hay una promesa. No sé si me explico. Porque todo viene a través de la fe. Amén. Por eso el cristiano debe de tener testimonio en tu vida, en nuestras vidas. Porque cuando tenemos testimonio ya sabemos dónde vamos caminando. Amén.
hicieron los demás discípulos. Ahora somos los discípulos. Eso es lo que yo estoy viendo. Amén. Lo que la hermana Lucrecia está diciendo es muy importante. Cuando nosotros ya tenemos prueba de algo que Dios haya hecho en nuestras vidas, es mucho más fácil creer que Dios pueda volver a hacer. Amén. Este testimonio, esta experiencia, cuando ya tenemos experiencia con Dios, amén. Yo tengo un testimonio que yo creo que ha sido una obra de Dios, porque si no, no me lo explico. Pero yo en ese momento no era precisamente, a ver, yo he creído en Dios siempre, ¿no? Porque en mi casa siempre nos han inculcado que la existencia de Dios y pues todo eso. Y siempre he tenido fe en Dios, pero yo no tenía esta relación que tengo con Él ahora. Y ese testimonio ha pasado en mi vida pues, en ese momento, ¿no? En el que no tenía yo esa relación directa, bueno, digamos directa con Dios. Y es un testimonio que prueba lo que dice que, bueno, que si Dios ha dicho que tal cosa es para ti, o sea, que haga lo que es, o sea, busca los caminos, las formas para llegar hasta ese punto. Y conmigo ha pasado que, o sea, sin saber ni cómo, la cosa ha pasado porque tenía que pasar. O sea, que todos los obstáculos que han habido se han ido abriendo, los caminos se han ido abriendo, los pasos me han ido llevando o sea, como una especie de laberinto y tal cual al final, hasta llegar al punto en el que tenía que estar. Amén. Y esto es verdad. Cuando Dios tiene algo para ti, el diablo se puede meter en el camino, la gente puede intentar hacer las 1001, pero si Dios lo tiene para ti, es tuyo. Amén. Sí. Quería un poco explicar lo que me refería el otro día. Sí. Que lo relacionaba a la gente con la que me relaciono, en el sentido que cuando estábamos escuchando Génesis, no sé si era 38 40, que ponía el tema de 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Sí. Lo que me refería el dicho es que normalmente la gente dice que la vida es un ciclo de 7 años. No sé si por ahí venía el tema de que normalmente tenemos 7 años de abundancia, que normalmente las cosas nos van bien. Luego, en contrapartida, tenemos otros 7 años que no suelen ser tan buenos. Yo no sé si de ahí lo sacan en la Biblia cuando escuchan esto, es lo que me refería, ¿no? No sé si por eso sacaron esto de que es normal que cada 7 años tengamos ese cambio. Y normalmente suele ser 7 años de abundancia y otros 7 años un poquito así, ¿no? No sé si tú lo habías escuchado, no lo sé, pero yo al escucharlo digo, ¿no será que lo habrán sacado de ahí? De escuchar de la Biblia esto, porque la gente, claro, va interpretando cosas. Sí, a su manera. No sé si viene de ahí. Yo lo que sé, lo que la Biblia dice es que nosotros nos renovamos como el águila, ¿no? Cada 7 años. Las águilas ellas se renuevan cada 7 años. Sí, el plumaje se va cambiando, por eso estamos así como estamos, ¿no? Tan jóvenes, tan guapos, todos. Cada 7 años nos renovamos. Qué bueno. Pues sí, lo que dice Sara es verdad también, porque es lo mismo que nos reafirmamos cuando decimos del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque te da evidencia en un momento que ni siquiera crees tú, pero te da esas pruebas y son las que, si nos paramos un poquito en pensar, pues sí, como ya acaba de decir, dice, ¿cómo puede ser si yo entonces ni siquiera estaba en conexión
conexión con Dios y me hizo esto. Demuestra el gran amor que nos tiene el Señor con nosotros. Es que son pruebas, ¿no? Evidencia diariamente que realmente nos sentamos a pensar. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no tenemos tiempo ni siquiera para pensar el por qué ha pasado esto. El Señor te está queriendo decir, vete por ese camino, apártate de aquí, y muchas veces vamos como esto, pero bueno, gracias a Dios, pues nosotros ya estamos dentro, ¿no? Sara, ya reflexionamos, vamos haciendo ciertas reflexiones de nuestra vida, de las cosas que nos han pasado y tal, y la verdad que, bueno, pues sí, estamos en otro camino, sinceramente. Se agradece, yo siempre lo digo, hemos tenido tanto tiempo y nos está dando más oportunidades. ¿Qué más queremos, Dios mío? Amén. Bastante oportunidad para que vayamos, que sepamos que Él está siempre con nosotros, siempre. Y bueno, vamos a saber aprovecharlo por lo menos. Y cumplir su palabra y ayudar a otros también que están cerca. Gloria a Dios por estos testimonios, amén. Esto confirma que la palabra es verdad y que el Señor está ahí, está con nosotros. Amén. Bueno, voy a orar. ¿Vale? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que estás haciendo. No tenemos palabras, Señor, para darte las gracias, Señor, por tu gran amor, por todo lo que hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que aún harás, Señor. Conforme dice tu palabra, Señor, cuando éramos todavía pecadores, aún así tú te habías entregado por cada uno de nosotros. Has demostrado tu amor, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para convencerte más, Señor, para que nos ames más, Señor. Ya lo has hecho todo, Señor. Con corazones agradecidos, Señor, lo único que nos resta, Señor, es servirte todas nuestras vidas, Señor. El resto del tiempo que nos queda, Señor, solo nos queda servirte, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro una semana súper bendecida, llena de tu amor, llena de tu gracia, llena de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga y muy buena semana. Nos vemos el martes. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todas. Adiós. Adiós. Gracias.